Bueno, hoy os voy a sorprender con un nuevo concepto. Ya sabéis que a mí me gusta introducir conceptos, ¿no? Para que tengamos siempre novedades que esperar, ¿no? De las terapias, para que no os hagan excesivamente rutinarias. Este es un concepto el que vamos a tratar hoy, que seguramente pocos de vosotros hayáis podido de alguna manera pues ver o escuchar o ni siquiera leer, ¿no? El concepto es lo que en retórica, en la literatura, es una figura literaria, es un tropo que se llama anagnórisis. Anagnórisis. ¿Hay alguien que haya oído hablar alguna vez del anagnórisis? Hasta yo me trabo, ¿eh? ¿Os acordáis de cuando empezamos a hablar de la procrastinación? Luego, con qué fluidez lo venimos haciendo todos, ¿eh? Bueno, pues algún día también hablaremos con una cierta fluidez y una cierta naturalidad de la anagnórisis. En realidad es un término muy semejante a lo que todos ya conocemos con el nombre de insight, ¿eh? Ya sabéis que el insight es el nivel de conciencia que cada cual tiene sobre su patología, ¿eh? Ya sabemos que a veces el nivel de la conciencia de la patología lo hemos visto algunos de vosotros. Al llegar se os ha hecho el test correspondiente de la conciencia o del insight y habéis dado un insight bajo, un nivel bajo, y esto alguna vez os habéis quedado un poco sorprendidos y como en demanda de una explicación, ¿no? Y la razón es la siguiente: vivimos en una sociedad en la que la ludopatía está estigmatizada, como viene siendo desde hace muchos años, muchos decenios y muchas, incluso centurias. La ludopatía viene a ser, en esta concepción popular, como un vicio, como una degradación, una conducta desleal para con la familia, una conducta viciosa, en definitiva, ¿no? No es una enfermedad. Cuando el paciente toma conciencia de su enfermedad, hablamos de que ha ido adquiriendo insight. Cuando le vemos por primera vez, el ludópata adolece de las mismas deficiencias de conocimiento que padece la sociedad. Al fin y al cabo, el ludópata también pertenece a la sociedad. Y no solamente el ludópata padece este desconocimiento, sino también la familia de la que procede el ludópata. Y no solamente el ludópata y la familia, sino que algunas veces incluso le pasa eso mismo al profesional, hasta al médico. Le puede ocurrir el no saber cuál es efectivamente el problema de la ludopatía. Bueno, pues bien, cuando vosotros llegáis, como decía, estáis peces, estáis muy verdes en esto, ¿no? Apenas sabéis lo que es la ludopatía. Os suena mal incluso, ¿no? No os gusta, os rechina un poco en vuestra mente. Sin embargo, luego cuando vais adquiriendo una idea de lo que es la ludopatía, que es una adicción, que es una enfermedad, que es algo que no se ha contraído por gusto, ni por capricho, ni por ambición, ni por, digamos así, por curiosidad, sino que se ha contraído porque la persona padece de una serie de deficiencias en su personalidad, y cuando establece un contacto con el juego que le permite evadirse y le permite, como si dijéramos, volar respecto a la realidad que está viviendo, entonces el ludópata se engancha a eso, la persona se engancha a eso para hacer lo suyo a partir de ese momento y ir poco a poco adentrándose en la dinámica de la adicción. Bueno, pues bien, el ludópata esto lo va descubriendo poco a poco, ¿no? Ya os digo que cuando llegáis aquí, llegáis con un índice muy bajo en general, un índice muy bajo de insight. Bueno, pues bien, hay un fenómeno que, por cierto, lo empezó a manejar
nada menos que Aristóteles en sus tragedias, hay un fenómeno en el que el personaje, uno de los personajes, adquiere de repente conciencia sobre cuál es su verdadera identidad. Es decir, el personaje anuncia, o por el contexto de la obra, de la obra escrita, de la literatura, se deduce que la persona anuncia alguna importante verdad sobre su vida, ¿no? Esto es algo así como si el ludópata de repente, o mejor dicho, el jugador de repente adquiriera la convicción de que es ludópata. Ese fenómeno, precisamente, es el que conocemos con el nombre de anagnórisis. Anagnórisis, no se os olvide, ¿eh? Lo iremos viendo a partir de ahora con alguna frecuencia. Cada cual tiene reservada en su vida un momento, una hora, una ocasión, una oportunidad para hacer su propia anagnórisis. Es decir, para hacer su propia revelación. El primero que se hace la revelación es la propia persona a sí misma. Pero a partir de ese momento, lógicamente, las personas nos enteramos de lo que hay en esa persona y podemos ya partir de la base de lo que existe en tal persona. A este fenómeno, como digo, fenómeno que es un fenómeno brusco, un fenómeno radical, un fenómeno puntual, una especie de hecho paroxístico, un hecho que podríamos llamar una incidencia abrupta en la vida de una persona. No sé si habrá aquí alguno de vosotros que haya tenido este momento luminoso en su vida, que ha dicho, soy ludópata. No creo. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que este es un fenómeno. Por eso, aunque no sonara a nadie la palabreja, resulta que tú, mira por dónde, todos la habéis protagonizado sin saberlo, o casi todos, ¿no? Hay quienes hacen un proceso de insight que es casi imperceptible. La diferencia entre el insight y la anagnórisis es que en el insight el conocimiento, el reconocimiento de lo que uno es se hace o se puede hacer muy poco a poco. Cuando el insight es abrupto, es episódico, es paroxístico, es cuando hablamos de la anagnórisis. Que no se nos olvide el término. Anagnórisis. ¿Qué quiere decir? Para que lo entendamos, en griego, esto es un término procedente del griego, claro. ¿Qué quiere decir? Adquisición de un conocimiento nuevo. Anagnórisis. Bueno, pues vamos a ver si este fenómeno es importante o no es importante en el curso de la vida de un ludópata. Fijaos bien, bueno, para los que no hayan leído, y para los que lo hayan leído también, mi libro El vuelo del cautivo, os diré que en este libro están ya implícitas algunas incidencias de estas que os estoy comentando. De hecho, yo la anagnórisis la tengo incluida como figura literaria dentro del, como si dijéramos, del listado de figuras literarias que yo empleo en el libro. Entonces, esto me viene a cuento como para deciros que no es un fenómeno que no venga a cuento en el ámbito de la vida cotidiana, que sí, que viene a cuento del ámbito de la vida cotidiana, e incluso os viene a cuento a vosotros. De modo que ya con esta base podemos hablar de la diferencia experimental de cada uno de vosotros de lo que ha sido o bien el proceso del insight, es decir, darse cuenta poco a poco, darse cuenta, admitirlo, porque podéis haber tenido dudas. Muchos de vosotros podéis haber tenido dudas. Es decir,
Por un lado, pues sí, yo creo que sí. Lo que sí que está claro es que cuando venís aquí, cuando llegáis aquí, entráis en la sala esta, pues no os reconocéis como ludópatas. Decís, he entrado en una colección de ludópatas. Pero a todos os parece que los ludópatas son todos los demás, menos vosotros. ¿No es así? Entonces, ¿cómo se adquiere el insight? ¿Cómo vamos elevando ese nivel tan bajo que tenéis de insight cuando entráis en la asociación? ¿Cómo se va incrementando? ¿Cómo se va subiendo? ¿A base de? Terapias. Son las terapias las que obran el milagro de proporcionaros ese conocimiento, o bien de una forma paulatina, como es el insight. Decimos, pues yo creía que no, pero resulta que después de oír hablar a este compañero, pues estoy viendo que yo soy igual. Parece como que él estuviera hablando por mí, que estuviera dando a conocer mi vida y no la de él. Entonces es cuando poco a poco vais adquiriendo, como os decía, ese conocimiento, ese insight acerca de vuestra patología. La anagnórisis es, sin embargo, un fenómeno abrupto, algo así como un rayo que os ilumina y que os parte la cabeza a la vez, porque lógicamente es traumático, es un fenómeno traumático, sobre todo porque pues, cuando en una obra literaria, estamos, o en una película, vamos a hablar, sin hablar tanto de literatura, en una película estamos viendo a una persona creyendo que tiene una identidad determinada y de repente nos damos cuenta, porque lo cuenta el hilo de la película, que esa persona que tenía esa identidad supuesta no es esa, sino que es otra. Concretamente, en el vuelo del cautivo hay un fenómeno de anagnórisis, también no solo relativo al descubrimiento de la enfermedad por parte del protagonista, Heriberto, sino que también hay otro fenómeno de anagnórisis relativo al descubrimiento que se hace en la propia obra de la identidad o del origen o de la paternidad del hijo de la protagonista, que es Lisandra. Entonces se descubre que el padre no es el que de alguna manera todo el mundo desconocía, sino que de repente se adquiere el conocimiento a través del relato, naturalmente, de la paternidad de ese hijo. Ese es un fenómeno de anagnórisis, y por eso yo decía que lo he incluido dentro de las figuras literarias que utilizo, que empleo en este libro.